Todos bienvenidos una vez más a La Radioactiva con este ciclo de entrevistas, donde las distintas personalidades vienen a contar acerca de su vida laboral y un poco de la personal para que los podamos conocer un poco más. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos puedan empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en X, que es @inforadioactiva. Y si nos quieren sugerir el nombre de algún invitado, lo pueden hacer escribiéndonos un mail a laradioactivaok@gmail.com. Le agradezco a cada uno de ustedes que forma parte de esta transmisión y vamos a mandarle la solicitud a nuestro invitado del día de hoy para que podamos desarrollar la entrevista correspondiente. El invitado se pueda conectar y ahí empezamos con la entrevista. Hola Carlitos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Octavio? ¿Me ves bien? Porque yo, Perfecto. yo no entiendo mucho de esto. No, perfecto, se te ve impecable, te diré. ¿Cómo me ves vos ahí? ¿Se ve bien? Bien, 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 bien. Así que, ante todo, muchísimas gracias por sumarte a este ciclo de entrevistas y bienvenido a la Radioactiva. Buenísimo, gracias a vos. Sé que Así estás que, hace tiempo atrás de esto. es verdad, no sos el único de tus compañeros que me han dicho, entrevistalo a Carlitos, entrevistalo. Me decían así, y yo, viste, como un buen remador, llegué hasta la orilla y bueno, aquí Y te bueno, tengo. y bueno, la lucha contra el no, viejo, la lucha contra el no. Así que si me permitís voy a hacer una breve introducción para que la gente Dale, sepa con quién estoy hablando y arranco con la bueno, entrevista. bueno. Les cuento a todos que en el día de hoy la entrevista es con el señor Carlos Miguel Páez Rodríguez, más conocido como Carlitos Páez Rodríguez o Carlitos Miguel Páez. Él es técnico agropecuario, es empresario, es conferencista y además es uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes, el cual tuvo lugar en el año 1972. Así que, Carlitos, cuando quieras, arranco con las preguntas. Dale, arrancá nomás, arrancá. Ya estoy Bien, pronto. Con se hace, mucho calor. lo sé, acá también. Sabiendo que pasaron más de 50 años del accidente, que fue un antes y un después en la vida de mucha gente, incluido de ustedes, me imagino que sobre todo, ¿no? ¿Qué mensaje podés decir que te dejó ese hecho tan, si querés, importante para tu vida? Bueno, es tan importante que es parte de mi vida, digo, es parte como así como es un brazo, como es. Digo, es parte de mi vida, o sea, yo no me paso un día sin hablar de los Andes, digo. Pero es una historia que ha seguido, fíjate que hay 26 libros escritos, hay 9 documentales, hay 3 películas hechas, ahora se está haciendo una docuserie que se estrenará en mayo o junio, depende de Netflix, sobre la vida nuestra. O sea que es una historia que nos persigue a nosotros y al mundo, digo, porque te metes en el ChatGPT, es la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, también de trabajo en equipo, también de toma de decisión. Entonces es una historia que ha inspirado a mucha gente. Yo ya la veo como que le pasó a otro, como que fue a otro, porque ya 50 años creo que cambié todas mis células, son otras. Este, pero es una historia realmente, yo soy un enamorado de la historia, curiosamente. La gente lo ve como tragedia, yo no lo veo como tragedia, porque al final lo que continuó fue la vida y eso es lo que más importa. Yo a veces no comprendo cómo se están matando los judíos con los palestinos o los rusos con los ucranianos y nosotros peleamos minuto a minuto por la vida en aquella terrible experiencia de 70 largos días con sus noches. Seguro. Y sabiendo lo que hubo de por medio, ¿no? Hubo un montón de cosas que quizás hasta no todas se saben, más allá de todo lo que vos decís, de los libros, de las películas, hay cosas que quedan internamente en uno, porque es así, porque corresponde que cada uno tiene su vida, como en este ciclo de entrevistas de la radioactiva, es lo que digo yo, ¿no? Vienen a contarnos, pero también al mismo tiempo que nosotros podamos conocer un poco más a la persona, más allá de lo que hace o más allá de su vida en sí.
Vos cuando hablás en las conferencias siempre contás de lo que es la unión, la fuerza, ¿no? El poder de salir adelante. Y hay mucha gente que vos ves que de repente, como te dicen, ¿no? Mira, tengo un familiar muy enfermo, estuve internado con una enfermedad, no sé, 40 días y estoy tratando de salir adelante por X y X razón. ¿Qué le dirías vos desde tu lugar a esa persona o a alguna persona que tenga algún familiar que está pasando un momento complicado? Bueno, contra lo que más luchamos nosotros es contra la incertidumbre, digo, y la incertidumbre es una enfermedad. Yo, de hecho, fíjate que hace 4 años tuve un tumor abajo de la lengua y bueno, y me tocó pelear esa incertidumbre. Pero bueno, con fe y con esperanza, las cosas se logran. Digo, yo creo que hay que tener fe y hay que tener, sobre todo, esperanza. Y bueno, seguimos participando, que eso es lo que, lo que en definitiva importa, digo, poder seguir transmitiendo esta historia. Fíjate que el año pasado di 94 conferencias, el año anterior 102 conferencias, debo llevar más de 1.600 conferencias dadas y la gente las escucha con pasión porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente común, que ese es el gran tema de la historia. O sea, tú podías haber estado en esta historia. Seguramente. Todos los que estamos presentes acá podemos haber sido parte y justo te tocó a ti, pero bueno, ¿qué más queremos que nos cuentes en primera persona todas estas cosas, ¿no? Bueno, sí, digo, no es como el que escala el Everest, que es un tipo que toma la decisión, que se entrena. En fin, nosotros íbamos a jugar a Chile, a pasárnosla bien, a salir con chicas, a comprar ropa diferente, y de repente nos toca esta historia a 4.000 metros de altura, 25 bajo cero, sin recursos, y 70 días, que es mucho tiempo. Imagínate, yo ahora estoy en Punta del Este y me quedo hasta el 10 de marzo, es mucho tiempo, enero, febrero, marzo, hasta para pasársela bien. Y bueno, creo que, creo que el ser humano tiene un poder de adaptación brutal, que creo que fue lo que aprendimos. Aprendimos a la evolución, aprendimos a transformarnos, aprendimos a pelear contra lo inesperado, digo, porque esa es la lucha nuestra. Totalmente de acuerdo. Y vos recién hablabas de la falta de recursos que en ese momento había, ¿no? Más de 50 años atrás, salvando las distancias, ¿no? No existía el GPS, no había celulares, por ejemplo. Entonces, ¿vos crees que si hubiesen existido los recursos que hay hoy en día, el final hubiese sido distinto? No te quepa la menor duda, basta con que quede un celular prendido para que te hubieran encontrado. Pero bueno, no tendríamos esta historia. Esa es la verdad, digo, esta historia es única por eso, porque no había absolutamente nada, porque luchábamos contra la naturaleza, que es diferente, porque vos me decís, si la comparás con un campo de concentración, estabas luchando de alguna manera contra tu misma civilización, equivocados o no, y un horror lo que vivieron, pero nosotros estábamos peleando contra no sabíamos qué, o sea, no teníamos idea de lo que estábamos peleando, y sin embargo, nosotros, como yo digo, hay dos maneras de ver la vida, o hacer que las cosas pasen o dejar que las cosas pasen, y nosotros hicimos que las cosas pasaran. Fuimos a buscar los helicópteros, fuimos a buscar el arriero, o sea, no nos quedamos quietos y salimos a pelear la historia. Esto, Equivocadamente, porque curiosamente nosotros estamos en el territorio argentino y salimos caminando para el lado chileno, digo, gracias a la monumental caminata de Nando y Roberto, ¿no? Eh, que por supuesto que fue ayudada por todos, porque todos les cedimos lo mejor a ellos, que ahí es donde se traduce lo que fue el trabajo en equipo. tal cual. Y hablando metafóricamente, ¿no? Cuando vos veías que tanto Nando como Roberto, también Tintín, Vicentín, emprendían esa caminata, está bien que Vicentín después fue devuelto, por decir así, al lugar donde estaban el resto, vos como contabas con esa fiel convención de que decías, yo pongo la mano en el fuego por mis amigos y sé que ellos van a hacer hasta lo imposible por salvarnos tanto a ellos como al resto de la tripulación. Bueno, no te quepa la menor duda de que ellos iban a poner de sí lo mejor, para pelear, porque también de alguna manera llevaban sobre sus hombros esa carga de que nosotros habíamos hecho mucho por ellos. Y digo, yo creo que ellos, como yo digo, no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. No solamente en los hombros, yo creo que nos llevaban en el corazón. Y bueno, y lograron una caminata imposible de 10 días cruzando la cordillera entera,
es una cosa de loco. Yo voy mucho a Chile y cuando paso por arriba de la cordillera digo, esto es imposible. Lo que hicimos nosotros es realmente imposible y de hecho, 53 años después seguimos hablando del tema. seguro. Y justamente, así como le habrá pasado a un par, por ejemplo a Nando también le pasó, te tocó la dicha, si querés por decir así, de cumplir años en la cordillera, en un Sí, momento que quizás era complicado, ¿no? Más allá de lo que fue el accidente, por todo lo que habían pasado y lo que estaba pasando en sí y lo que pasaba después, ¿no? Lo que iba a pasar. bueno, a mí me tocó, y aparte a los 18 años que todavía se festejan los cumpleaños, hoy, si me hubiera tocado hoy, no me hubiera pasado nada, pero a mí me hacía ilusión el cumpleaños, y a mí me tocó en el medio de la avalancha, debajo, enterrado durante 3 días, el 31 de octubre. Bueno, a Nando también le tocó el cumpleaños el 9 de diciembre. Hubieron varios, Pancho Delgado también cumplió el 1 de noviembre, y bueno, pero también era, yo le decía, hoy es mi cumpleaños, y me decían, Carlitos, ¿y qué estás festejando? En la medida que estemos con vida vale la pena celebrar. O sea, podemos decir que, entre comillas, festejaste, pero no festejaste. Es como que, viste, gracias de Bueno, uno más. festejé un día más como festejo todos los días de mi vida, que doy gracias a Dios de que estoy un día más vivo, ¿viste? Y bueno, y creo que valió la pena nuestra historia cuando vos ves el 22 de diciembre pasado que celebramos el regreso, había más de 120 descendientes, y digo, creo que valió la pena. Tal cual, ni hablar, eso ya de por sí. El Y otro día una de mis nietas le mandó un WhatsApp a Nando agradeciéndole que gracias a él ella estaba acá y Nando le contestó, mirando para atrás veo que valió la pena lo que hicimos. impresionante, ¿no? La verdad que se te eriza todo. Te digo, la verdad que es movilizante también. Es movilizante, sí, sí mismo yo me movilizo, digo. Porque bueno, es una historia de lucha lucha contra el no. Nosotros, la gran meta nuestra fue que al no le dijimos que sí. Mi padre siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo, y es verdad, una vida sin obstáculos no tiene. Si no me hubieras llamado tantas veces, no estaría hablando contigo. O sea, vos luchaste contra el no. Podemos decir que el que no arriesga no gana y hay que perseverar siempre para conseguir los buenos resultados, ¿no? No te quepa la menor duda, y no importa que te equivoques, lo que importa es lo que vos haces. Eso es lo que pasa. Seguro. Y vos recién mencionaste a tu padre, déjame mencionar que tu padre es una persona, porque se mantiene vivo ese recuerdo, ni más ni menos una persona hiper conocida en el Uruguay como es el señor Carlos Páez Vilaró, también tu madre en su momento, otra persona de gran renombre como Madelón Rodríguez. Siempre los mencionás en un montón de cosas, sea en los libros, sea en las conferencias, o mismo cuando te hacen una entrevista como esta. Quería preguntarte justamente si, al haber tenido tantos desafíos en la vida, algunos buenos momentos, otros no tanto, cuando Bayona te convoca para trabajar en la Sociedad de la Nieve y te dice, quiero que hagas de tu padre. ¿Es ese momento, como decís, no sé si cambió la vida, pero fue como un antes y después? Bueno, fue muy duro para mí lo que me pidió Bayona, ¿viste? Yo me acuerdo que le dije, déjame consultar con mi psicólogo porque la verdad que era muy duro. Primero que mi padre es un tipo muy famoso, digo, yo no soy actor, iba a estar en boca de toda la sociedad uruguaya muy chica, y bueno, y por otro lado quería hacerlo bien, pero además yo me estaba representando, yo mismo me tenía que nombrar a mí mismo, Carlos Miguel Páez, mi hijo. Digo, entonces, pero consulté con mi psicólogo, me dijo, es una propuesta muy, muy sanadora, y bueno, y finalmente acepté, me tiñeron el pelo de negro, que mi hija me decía, pareces el dueño de un prostíbulo. Me hicieron bajar, me pusieron al nutricionista del Real Madrid, me hicieron bajar 17 kilos, que después los engordé rápidamente. Pero bueno, finalmente llegó el momento que tuve que grabar la lista de sobrevivientes 9 veces. Porque Bayona quería la emoción que papá tenía en ese momento. Y por suerte tuvimos al interlocutor, Tomás Friedman, que fue el mismo interlocutor que estuvo con mi padre, que interactuó conmigo en la película. Y es una parte muy icónica de la película esa, la parte de la lista. Y muy Así es. dura también, porque en la medida de que vos nombrás al que está vivo, también estás nombrando al que, sin nombrarlo, al que había muerto.
Y eso te iba a preguntar, ¿no? Vos me decís, tuve que engordar 17 kilos, me tiñeron el pelo. Después de todos esos cambios, ¿te viste realmente parecido más a tu padre? Porque algo de parecido obviamente que tenés, seguro. No, sí, 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 no, sí, muy parecido, sí. Es más, tenía hasta el reloj de papá, tenía, bueno, el rosario que aparece en la película es el mismo rosario que tenía en los Andes. Bayona es un obseso por las cosas iguales y creo que hizo una gran película porque además le dio protagonismo a los muertos que fueron tan importantes como los vivos, ¿viste? Fíjate que el narrador de la Sociedad de la Nieve es Numa, que muere en la película, digo. Seguro. Vos sabés que por acá en este ciclo de entrevistas de la radioactiva, otro de los que pasó fue Pablo Bierzi, que fue el autor del libro Tenía que sobrevivir, por ejemplo, que fue lo que después llevó a lo que es la película en sí. Y él me decía, obviamente que nos hubiese ganado el Oscar, quizás era algo, un cierto renombre, más todavía, pero creo que más allá de no haber ganado el Oscar, nos ganamos el respeto de gente que conocía la historia y gente que no la conocía la empezó a conocer. Y eso se valora. No te quepa la menor duda, a mí me tocó estar en la clausura en Venecia con la película y hoy me tuvo el segundo aplauso más largo del mundo. Digo, el primero fue Charles Chaplin con 12 minutos y nosotros 11. Digo, de pie el cine fue una cosa emocionante que, mira, se me eriza la piel hoy, porque la película es muy dura también, también es verdad que es muy dura, pero es muy buena la película. A la gente le digo, mira, si no la viste, anda a verla. Digo, es obligación de que veas porque va más allá de la historia de los Andes, va al espíritu humano, a la esencia del ser humano. Tal cual. Y vos recién hablabas mucho del tema de los Andes en sí. Tanto es así que tu hija se llama, en parte de su nombre, de los Andes. ¿Es un homenaje que quisiste hacer en vida a este No, momento? no, no, no. 3 o 4 días antes de que apareciéramos, pasó un avión que curiosamente iba mi padre en ese avión, pasó por el costado de arriba y después escuchamos por radio de que habían encontrado una cruz en las cercanías del Cerro Santa Elena. Entonces yo me casé con María Elena, le pusimos María Elena y entonces me gustó ponerle de los Andes. Pobre, creo que no sé si no la crucifiqué, porque lleva el tema, pero lo lleva con mucho orgullo. No, me imagino que cada vez que le dicen el nombre, o ella misma lo dice, saca pecho y cuenta un poco de lo que es la historia del padre, ¿no? Bueno, sí, ella además hizo un libro fantástico, un libro que ganó todos los premios para niños sobre la historia de los Andes para chicos de 8 o 10 años, que fue maravilloso, la verdad que tuvo todo el premio Bartolomé Hidalgo, que es el premio más importante de literatura, que por supuesto que lo escribió otra persona, pero bueno, ella lo produjo y es la historia contada por el primer sobreviviente que murió, que era Javier Metol, contándosela a sus nietos. Impresionante, sí, no, no. El legado que dejó Javier, bueno, justamente como decís vos, fue el primero que murió y ya ahí es como que uno empezaba a tomar más dimensión de esto, ¿no? Después hubo algunos más que fallecieron, por ejemplo, Cochi también, Cochi Incerti también. Bueno, Coche, Daniel Fernández y Mangino, digo, el 25% ya se fueron. Pero bueno, quedamos lo que quedamos y yo este 22 de diciembre dije, ojalá que estemos todos el año que viene, digo, los 12 que quedamos. Obvio. Y hablando de eso, ¿no? Con un poco de humor, porque siempre de lo malo una sonrisa tenés que sacar, ¿no? Vos decís, quedamos 12. Podríamos decir que más de un equipo de rugby ahora es un equipo de fútbol y un suplente. Y un suplente, sí, exactamente. Exactamente, sí. No, pero yo creo que la historia está bueno que se haya difundido como se difundió. Digo, también la gente joven es una locura lo que adoran la historia. En Costa Rica tuve una conferencia para 3.500 que se me tiraban encima. Es impresionante la repercusión mundial que tuvo esto. Claro, pero viste cuando a veces, como decís vos, venía toda la gente de encima, vos por un lado decís, qué lindo que es recibir ese afecto, ese cariño, pero por otro lado vos decís, bueno, ya está, viste, ya conté, ya hablé, si quieren le firmo un autógrafo, les dedico un libro, pero hasta ahí, viste, no sé si te pasa. No, pero yo no creo, no soy el speaker que doy una conferencia y me voy. Yo doy una conferencia y me quedo. Porque la gente tiene la necesidad de saber, aunque sea de preguntarte cosas que ya saben.
Es como si yo me encontrara con un sobreviviente del Titanic. Digo, yo lo mataría a preguntas. Digo, me encantaría poder tener la distancia. Yo Seguramente hay gente que pregunta aquí. muchas Y veces este, me pasa en un avión de que si el tipo no sabe quién soy yo, me da ganas de decirle quién soy. Porque el tipo le va a resultar eh, una cosa maravillosa, digo. seguro. Y como te decía antes, ¿no? La verdad es que más allá de que nos movimos ambos para poder coordinar un día y un horario de común acuerdo para hacer esta entrevista, por tus compromisos, quizás alguna cosa que tenías, alguna otra, o lo mismo en la radioactiva. De repente te decía tal día porque tal otro día tenía otra entrevista. Quería preguntarte si estás trabajando en algún nuevo proyecto que nos puedas ir contando o hay algo nuevo que tengas en vista. No, tengo un par de conferencias muy importantes ahora en febrero, una como para 10.000 personas, no más, 25.000 personas, en una arena en México. Tengo otra conferencia para una cervecera muy grande y bueno, y las que van a aparecer, porque las conferencias empiezan a aparecer ahora el 1 de enero cuando empiezan los kickoff la gente me dice, che, qué hijo de puta, te vas a Cancún. Le digo, hijo de puta, vos que te quedás en Punta del Este, pero bueno. Este, y bueno, yo qué sé, digo, capaz que me tocó, como a los Beatles, cantar Yesterday toda la vida, a mí me tocó contar la historia de los Andes y lo hago con mucho gusto, lo hago con mucha pasión. Y ahí pregunta cuándo sale la docuserie de Netflix. Mirá, están peleando Bayona contra el director de la película contra Netflix, porque Bayona quiere 8 capítulos y Netflix quiere que sean 4 o 5. Bueno, así que están en eso. Pues tiene 600 horas grabadas de material y Bayona no quiere perder nada, digo. O sea que le va a dar, va a pelear hasta la muerte. Y justamente hablando un poco de tu vida en sí, ¿cómo es un día de tu vida más allá, fuera de lo que es el ámbito laboral? ¿Sos una persona que tiene ciertas rutinas? ¿Sos una persona muy estructurada? ¿O No, tengo ciertas rutinas, sí, ciertas rutinas tengo. Digo, hago ejercicio, digo, camino, almuerzo a tal hora, en fin, fuera de las conferencias me armo una rutina, preciso la rutina. bien? ¿Y sos, Ahora con este calor que hace, te digo que no tengo mucha rutina, digo, porque no, no, pero sos como el típico uruguayo que de repente tiene su equipo de fútbol, se junta con sus amigos también cada tanto a comer? no tanto, no tanto. Tengo mi mate que me encanta, y bueno, nada. Y bueno, tengo muchos amigos, pero no nos juntamos tanto, digo, me gusta mucho mi casa. Sos muy casero, por decir así. Soy muy casero, sí. Y hablando de una palabra que yo te diría que suena fuerte por el significado en sí, que es la palabra resiliencia. Yo creo que es una palabra que muchos la usan para distintas cosas, más menos. Vos decías que pasaste por muchas y por cosas que quizás no todo el mundo lo sabe, pero ¿qué significa para vos la palabra La, resiliencia, más allá de lo que signifique coloquialmente? Curiosamente es una palabra que aprendí después de 10 años de los Andes. Un día me llaman de Córdoba para dar una conferencia sobre resiliencia. Yo le pregunté a mi terapeuta, le digo, ¿qué quiere decir resiliencia? Y me dijo, mira, hacé de cuenta de que tenés un cuchillo que lo estás templando y lo estás endureciendo. Eso fue la explicación que yo tuve de resiliencia. Y realmente lo que nosotros vivimos fue una experiencia resiliente porque salimos más endurecidos, digo. Salimos, por supuesto que en la cordillera estaba mucho más duro que cuando llegas a la civilización. Yo si me pongo a llorar ahora no paro nunca más, digo, esa es la verdad, digo, pero en la cordillera justamente lo que te da, yo era un chico que no servía para nada, que tenía niñera, que me traían el desayuno a la cama y de pronto me encuentro 25 bajo cero a vivir la historia más importante de la humanidad, digo, y bueno, y pude. Eso quiere decir de que el ser humano es resiliente y sobre todo nuestra lucha no era por la fama, ¿viste? No era porque vos me llames 53 años después. Era por volver a casa con tu mamá, con tu papá, con tu perro, con tu niñera. Esa era nuestra lucha. Cosas muy simples, uno valora las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido
a la vida. Claro, vos recién decías, ¿no? Que eras un chico que, claro, como tenía su niñera, tenía su mamá, su papá, podríamos decir que quizás eso te ayudó, lo que fue el accidente en sí, tantos días a la deriva, fue como que te hizo un clic y dijiste, bueno, tengo como que reaccionar de golpe porque si no, sé que Y el tiempo bueno, se va. tuve que aprender. A ver, si vos me decís ahora si yo me subiría a ese avión, te digo que sí. Porque para mí fue un aprendizaje, digo, en todos los sentidos. Y bueno, y aprendí de que la vida iba por otro carril, no iba por el lado cómodo, sino que iba por el lado solidario, por el lado de la amistad, por el lado de la lucha por el otro. Y bueno, aprendí una vida diferente. En realidad, hace poco me preguntaron en Costa Rica qué día nací yo, si el 31 de octubre o el 13 de octubre, que fue el día que nos caímos. Yo le digo, yo nací el 13 de octubre. Pues fue el día que me di cuenta, yo era el más chico de todos. Al principio mi palabra no pesaba, pero en la medida de que fui evolucionando y transformándome, mi palabra empezó a tener un peso real y concreto. Entonces podemos decir que tenés dos cumpleaños ahora. Podemos decirle que tenemos uno, el 13 de octubre, digo yo, ese fue el día real, el otro lo eligieron mis papás, digo, este fue un piloto. Tal cual. Entonces ya sé que si te saludo para tu cumpleaños te tengo que saludar el 13, no el 31. El 13, exactamente, exactamente. Y hablando un poco de esto, ¿no? Justamente lo que os hablabas recién, de cómo sobrellevar las cosas. Lamentablemente un accidente de avión puede pasarle a cualquier persona. Hoy en día un accidente de auto o te caes de la bicicleta porque de repente un auto te chocó de costado. Cualquier tipo de accidente, ¿no? Una desgracia que quizás uno no la espera o que nadie la quiere tener, obviamente, de por sí. Pero ¿vos crees que el ser humano está preparado para pasar algo por lo que tuviste que pasar vos o aprende de golpe una vez que le pasa? No, aprendés. Primero, primero tenés que tomar conciencia de lo que estás viviendo. A mí yo creía que estaba viviendo un sueño. Y después, con el correr de los días y con la lucha permanente y el darnos cuenta de dónde estábamos y qué teníamos que hacer, nos dimos cuenta de que la vida, y sobre todo cambia mucho la historia nuestra cuando nos enteramos de que no nos buscan más. Porque ahí nos dimos cuenta de que la historia estaba en nuestra mano, digo, que dependíamos de nosotros. Ese fue para mí bueno, de hecho mi libro que se llama Después del día 10 marca claramente el punto de inflexión en la historia, el parteaguas, como dicen en México. Hasta el día 10 esperamos y del día de 10 en adelante actuamos. Ahí hicimos que las cosas pasen. O sea, fue como ahí dijeron, o nos movemos o nos lleva a todos la nieve, por decirlo así. Y exactamente, exactamente. Ahí hicimos que la historia fuera nuestra historia. Por eso tiene el valor la historia. Es más, en la película Viven, el director a los pilotos de los helicópteros les tapó la cara para que sea la historia nuestra historia, digo, que sea de los sobrevivientes. Tal cual. Y volver a la vida de todos los días, volver a la vida entre paréntesis normal, ¿no? Lo que parece normal o intenta ser normal. ¿Cómo fue ese momento que decís, Y bueno, volví a... bueno, ya no es más mi vida. Fíjate que ahora estoy hablando contigo, digo, o sea, que ya dependo de... Y está bueno, ¿viste? Está bueno poderle transmitir a la gente lo que nosotros vivimos, porque es una cosa, realmente es inexplicable, digo, lo que vivimos nosotros. Y bueno, y podérselo explicar, y yo lo cuento con pasión, la gente lo recibe con pasión. Mirá que mi conferencia no es corta, es una conferencia de 1 hora 15 para los estándares americanos, que son conferencias de 50 minutos, es larga, pero la gente se queda apasionada con la historia porque pudieron ser ellos los que la vivieron. Ese es el tema. Seguro, vos sabés que yo me llamo a silencio, más allá de que no me gusta interrumpir, es por el hecho que estoy aprendiendo contigo, y vos hablas de las conferencias, y yo digo, y pensar que ahora lo tengo yo cara a cara hablando conmigo, o sea, me puedo sentir un privilegiado, te digo. No se trata de privilegios, se trata de... Mirá, una de las cosas que hice, yo odio no sé si se ve, me tatué Ajá. ahí una cruz, no sé si la ves ahí en el Sí, brazo. perfecto, sí, sí, Que sí. me la tatué mal porque cuando levanto el brazo para mostrarla parece que hiciera Heil Hitler. Digo, no, pero la cruz es, yo siempre digo que el ser humano ve las cosas, la puedes ver de dos maneras, como cruz, como algo que tacha, algo que elimina, sinónimo de muerte,
o como las aspas del helicóptero como un símbolo de libertad. Que es un poco como yo trato de ver la vida en positivo y bueno, trato de transmitir el mensaje en positivo. Digo, si es que tengo algún mensaje para dar, es en positivo, ver la historia del lado totalmente positivo, porque al final lo que triunfó fue la vida, digo, y eso es lo que importa. Tal cual, o sea, es como lo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Por más cosas negativas que a uno le pueden pasar y pasaste, sobre todo en ese momento, algo de positivo te dejó y justamente hoy en día estás hablando del tema con total naturalidad y no es que decís, no, mira, la verdad es que lo dejo atrás porque pasó X cantidad de tiempo, ¿no? No, y sobre todo a mí me fascina una frase de San Francisco que de Asís que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Que es una frase que refleja exactamente lo que nosotros hicimos. Hicimos lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible, que es otra cosa que cumplir el proceso. En el mundo de la inmediatez la cosa es más rápida, es WhatsApp, es ya. No, el proceso hay que cumplirlo. Vos no podés tener un hijo de hoy para mañana, tenés que cumplir el proceso de los 9 meses y nosotros cumplimos con ese proceso. Seguro. Y hablando de los libros, que fue otra faceta que te llevó la escritura, quizás una cosa que a lo mejor en su momento desconocías, pero que hoy en día se conocen varios libros que hiciste. ¿Qué fue lo que te llevó? Te dijeron, mira, la verdad que nos gustaría que cuentes desde tu punto de vista la No, historia. no, no, se me ocurrió a los 50 cuando cumplí 50 años, que tenía que tener un libro, sobre todo el primer libro que se llama Después del día 10, porque el día 10 fue importantísimo en la historia nuestra. Tanto es así que algún documental no podían salir de ese nombre, del día 10 digo, porque marca claramente un punto de inflexión. Y después escribí un libro más vinculado a una segunda cordillera que yo tuve, que fue la droga. Yo me metí sin darme cuenta en un mundo de alcohol y de drogas, pero llevo 34 años limpio de alcohol y de drogas gracias a un grupo que también me hizo aprender de que compartir el dolor hace que el dolor sea menos dolor y la alegría más alegría. Que fue un poco la réplica de los Andes, pero bueno, me tocó y bueno, y intento transmitirla. Y después se hizo un libro a raíz de una entrevista fantástica que me hizo Fantino, que era de las primeras entrevistas que hacía Fantino. Me agarró Planeta y me dijo, Carlitos, quiero hacer un libro contigo. Y entonces unieron después del día 10 y mi segunda cordillera en un libro que se llama Desde la cordillera del alma, que es un libro muy bueno, pero digo, el de verdad es después del día 10. Impresionante. Así que no sé si decirte solamente Carlitos, Carlitos Miguel, Carlos Miguel. La verdad tenés un montón de variantes. No, pero la gente me dice Carlitos. Perfecto. Así que, Carlitos, nada más que agradecerte, como te digo, vía privada también, desde el primer día que dijimos de hacer esta entrevista, obviamente que con los pormenires que cada uno conlleva, era cuestión de organizarnos, de fijar un día, un horario, la manera en que se iba a hacer la entrevista. Y la verdad es que me decías, mirá, pasa esto, esto y esto, pero la vamos a hacer, y dicho y hecho como hombre Y, de palabra, y estamos. bueno, terminamos el año con esta entrevista. Cualquier consulta en carlitospaez.com, es mi página web, y ahí estaré. Así que te pido por favor, Octavio, sí, Octavio, Arosemena Danners. Me hace gracia que usás los dos apellidos, eso está bueno. y te das cuenta como hijo de padre uruguayo, por más que ahora vive en Buenos Aires, hay que usar los dos apellidos, ¿verdad? Bueno, te Así mando que un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y vamos arriba que todo se puede. seguro. Así que te mando otro abrazo y bueno, te vamos a mandar la entrevista para que tú también la puedas compartir en tu perfil con tu gente y bueno, nos estaremos Dale, hablando para cualquier otra ocasión. dale, un abrazo gigante. Otro para vos. Chao, chao.